¿Cómo están, amigos, amigas? Les damos la bienvenida a este resumen con lo mejor de la cuarta fecha del TCR South America. Estamos en Termas de Río Hondo, en el prestigioso circuito internacional de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, en el norte de la República Argentina, donde tenemos la cuarta fecha de esta temporada 2025, la última del año en territorio argentino, previo a irnos a Uruguay y posteriormente el cierre con las últimas 4 fechas en Brasil. Vemos acá cómo comenzaba la Q1 en el trazado internacional que ha albergado durante tantos años el Gran Premio de Argentina de motociclismo, con la imagen de este hombre, de Fabricio Pesini, el piloto argentino que llegaba como uno de los candidatos en este fin de semana. Aquí la aparición de Ezequiel Bastidas, ratificándose y afianzándose fecha tras fecha. Este es Juan Ángel Rosso con el Lincoln Co. Teníamos 15 autos en esta cuarta fecha de la temporada, con los 3 participantes de la Copa Trophy. Aquí el campeón vigente, Pedro Cardoso. Fabián Gianantuoni con el otro Lincoln Co del Paladini Racing, que atacaba contra el registro de su compañero de equipo, de Rosso. Esto promediando la Q1, como vemos en imagen. Saliendo de la última curva, el piloto del Lincoln Co número 5 se ponía primero. Pesini cerraba su vuelta y se colocaba en el cuarto lugar. Aquí llegaba Cardoso, también tratando de mejorar su registro. Rafael Reis acá, el Cupra, el compañero de Pesini. Pesini, que venía de ganar en la última fecha en Vigicum. Tanto él como Leonel Pernía se repartían los triunfos. Aquí Nelson Piquet Jr., con el mismo potencial de siempre en su Honda Civic del Honda YPF Racing. El trabajo en los boxes. Aquí la imagen de Sebastián Martino, el director principal del Honda YPF Racing. Venía a los boxes Gianantuoni para prepararse para su segundo intento. Allí la imagen del puntero del campeonato, de Leonel Pernía, que había ganado una de las carreras, como dijimos, en Vigicum en la fecha anterior. Cardoso tomándose un respiro antes de volver a pista para la Q2, porque era el más veloz. Hasta allí se quedaba con lo mejor el piloto brasileño, el campeón defensor en la Q1. Y aquí salían todos a la Q2, los 12 mejores. Quedaban eliminados en el primer corte clasificatorio Adrián Chiriano, Enzo Gianfratti y Marian Incoter, los 3 participantes de la Copa Trophy, en ese orden. Y aquí venía Cardoso en busca de la mejor posición posible. El brasileño luego de la Q1, que duraba 20 minutos, venían los 10 minutos de Q2. Cardoso allí junto a sus compañeros de equipo en la Q2, Gennaro Raceto y el panameño Luis Ramírez. Allí Cardoso saliendo hacia la recta opuesta de este circuito santiagueño. Cerraba su giro
Pedro Cardoso lo mejoraba en el Signo Piquet. Más atrás empezaban a cerrar las primeras vueltas. Algunos pilotos que todavía no ponían todo en su primer intento. Thiago Pernía aparecía más atrás en el clasificador y el que tomaba la referencia era Leonel Pernía. Tras el primer intento de todos, Piquet Jr. decidido a mejorarlo. Con el Honda del Honda YPF Racing. Allí estaba saliendo de la curva 11. Y venía para volver a los boxes y prepararse para el último intento. El piloto brasileño. Aquí volvía Reis, que era el primero en salir a pista para el intento final de todos los autos. En busca de poner a punto el auto en cuanto a las temperaturas de todas las partes. Cielo cubierto, como se puede ver en Santiago del Estero. En este prestigiosísimo circuito de Termas de Río Hondo. Una de las grandes referencias del deporte motor en Sudamérica en los últimos años. Aquí venía Reis con un buen segundo sector. El brasileño que venía a la frenada de la curva número 7. Le costaba por el primer sector en el tiempo, pero Reis quería ir para adelante. Allí iba el Cupra número 77 transitando las curvas 9 y 10. Luego aquí la 11, esta larga curva a la izquierda. Vamos a bordo. Pasaba Reis por la línea de sentencia, terminaba firmando su vuelta y el que venía destrozando los sectores era en el Signo Piquet, que estaba 3 décimas abajo cuando el que se quedaba era Ezequiel Bastidas. Aquí venía Piquet en la curva 10, luego tomaba la 11 para ya ir hacia la última parte del circuito. Perdía en el tercer sector. Y aquí venía el brasileño, pasando por la zona donde se ve despistado Bastidas. Cerraba la vuelta en la curva 14 y se quedaba con el mejor registro. Una muy buena vuelta. 1.46.499. Pernía quería mejorar, pero perdía en los primeros 2 sectores. Recuperaba algo en el tercero. Atrás estaba Mariano Pernía. Aquí venía Leonel Pernía para cerrar la vuelta. No podía con Piquet. Quedaba segundo. Mariano Pernía se colocaba cuarto y luego caía al quinto puesto porque aparecía en el cuarto puesto Fabian Gianantuoni. Aquí teníamos al hombre de la pole position en el Signo Piquet. El piloto del auto número 33. Que se quedaba con lo mejor. Y aquí vemos el clasificador, 1.46.499, la pole de Piquet Jr., seguido por Leonel Pernía. Cardoso era tercero delante de Gianantuoni, Mariano Pernía quinto,
Más atrás, Rosso, Reis, Ramírez, Raceto. Y con la pole de la carrera 2 quedaba en el 10º lugar Fabricio Pesini, con el Cupra del W2 Pro GP a 1,5 segundos del puntero. Los 10 primeros de esta Q2 en Termas de Río Hondo. Detrás quedaban Tiago Pernía, algo relegado, y Ezequiel Bastidas en el puesto número 12. Para de a poco ponerle las últimas pinceladas a la jornada de sábado en la provincia de Santiago del Estero. Aquí venía Piquet Jr. Se bajaba contento con su primera pole position en el TCR South America. Cerrando el sábado, esto decía. Bom, feliz de ter conquistado nossa primeira pole, finalmente. Passamos perto algumas vezes, mas eram todas pistas que eu nunca tinha ido, então Termas é um circuito um pouco mais familiar, já vim aqui umas 2, 3 vezes para Porsche, então tornou o trabalho um pouco menos difícil. E é isso, estou recuperando de uma infecção alimentar que eu peguei ontem, então foi um dia difícil, espero estar 0 bala para amanhã. Llegaba el domingo, día de carreras, y comenzábamos en la mañana con el nuevo récord fijado por Nelson Piquet Jr. en la clasificación. Circuito con 14 curvas, este de Termas de Río Hondo, con mucha exigencia para los frenos y para los neumáticos. Esta ciudad que abrió este autódromo en el año 2008 y que para 2013 lo convirtió en una enorme referencia en Sudamérica, que comenzó trayendo el WTCC allá por 2013, antecesor del actual TCR World Tour, que en el medio se llamó WTCR, de acuerdo a los cambios de promotores que hubo en los últimos años. Y veían en la pantalla 6 grados la temperatura ambiente nada más para alargar la carrera 1, con 11 grados en pista, y con Nelson Piquet Jr. en la pole position con el Honda del Honda YPF Racing, el Civic. En segundo lugar su compañero de equipo Lionel Pernía, puntero del campeonato actualmente. Tercero largaba el campeón defensor Pedro Cardoso, en la lucha por el título todavía para defender el número 1 en su Peugeot. En el cuarto lugar el mejor Lincoln Co., el de Fabián Gianantuoni del Paladini Racing, delante de Mariano Pernía, que hizo su mejor clasificación del año en el quinto lugar con este Civic del Honda YPF Racing. Sexto Juan Ángel Rosso con otro Lincoln Co. del Paladini Racing. Séptimo el Cupra de Rafael Reis del W2 Pro GP, el piloto brasileño. Octavo largaba el panameño Luis Ramírez con otro auto del PMO Racing, delante de su compañero de equipo Gennaro Raceto, que largaba noveno con el Peugeot. Décimo lugar y pole para la carrera número 2 para Fabricio Pesini con el otro Cupra del W2 Pro GP. Ezequiel Bastidas con el Paladini Racing. Adrián Chiriano largaba 12º con el Civic del Honda YPF Racing, delante del brasileño Enzo Gianfratti del Port Hag Racing. Esto es ya el TCR Trophy. 14ª largaba Marianne Encotter, tercera en el TCR Trophy. Y 15º, por cambio de motor, se iba al fondo de la grilla Tiago Pernía, después de un sábado que lo había dejado en el puesto número 11. Problemas para Pesini al inicio de la carrera. Se largaba, se quedaban detenidos los Honda, y a la punta se iba Pedro Cardoso. Observen el espacio que quedaba, la brecha que quedaba entre la mitad del pelotón que se fraccionaba. Se quedaban los dos Honda detenidos, tanto el de Piquet como el de Pernía. Sobre todo Piquet se podía recomponer y llegaba al segundo lugar, pero ya por dentro lo atacaba Rafael Reis. Quedaba cuarto Mariano Pernía, y el que se iba muy al fondo era Lionel Pernía. Aquí venía el Peugeot de Cardoso, se ponía algo de costado a Raceto, saliendo de la curva número 3. Pasaban por la 4, una curva casi que apenas se traza, y venían aquí a la frenada de la curva número 5, con Cardoso liderando por delante de Piquet. Mariano Pernía y Reis disputaban el tercer puesto de la carrera. Quedaba por allí Gianantuoni, que aparecía adelante.
Quedaba cuarto Reis, quinto Rosso y caía un par de posiciones también Mariano Pernía. Vean qué rápido avanzaba Thiago Pernía, que rápidamente en la mitad de la primera vuelta ya se iba a la primera mitad del pelotón tras haber largado 15º y último. Ya con un par de curvas aparecía en la sexta posición y por allí venía más atrás Leonel Pernía recuperándose después de la mala largada. En la primera vuelta de competencia, aquí iba el panameño Ramírez tratando de sobrevivir en el top 10. Aquí frenaba Cardoso por dentro, defendiéndose de Piquet en la curva número 13. Y allí doblaban el A14. Vamos a bordo con Rosso. Aparecía el Lincoln Co del argentino, que iba en el quinto puesto detrás del brasileño Reis. Aquí venía Rosso. Vemos en este momento a Cardoso liderando, Piquet lo seguía de cerca, Gianantuoni estaba tercero, cuarto Reis, quinto Rosso, sexto Thiago Pernía, séptimo Mariano Pernía, más atrás venía Raceto y el que empezaba a recuperar algo de terreno era Leonel Pernía, que le hacía esta buena maniobra a Raceto. Saliendo de las curvas 3 y 4 para pasar adelante. Nelson Piquet Jr. allí atacaba por fuera a Cardoso en una carrera que prometía ser interesante con estos dos peleando en una pista muy fría donde es difícil encontrar temperatura. Teníamos 14 autos en pista con la mala fortuna de Pesini, que no podía ni largar casi. Así venía Cardoso en la curva 7 y 8. Piquet, que trataba de aprovechar la maniobra. Un circuito que permite varios lugares de sobrepaso con muchas opciones de curva y contracurva con trayectorias diversas. Vamos a bordo con el campeón defensor. Vemos de nuevo la largada. Vean a Piquet a la izquierda de la pantalla y a Pernía a la derecha. Piquet arrancaba, pero Pernía le salía todavía peor la salida al experimentadísimo piloto argentino, al puntero del campeonato. Así largábamos adelante en el auto de Reis, que aprovechaba para ganar lugares. Vemos la salida desde el dron. Aquí vemos, Piquet se había puesto primero por metros, pero Cardoso contraatacaba. Y se mantenía adelante. Esto saliendo de la curva número 8. Vamos a bordo con Reis. Manejaba para nosotros el brasileño. Mientras Piquet seguía atacándolo a Cardoso, copiando esta maniobra varias veces, frenando por fuera en la curva número 5, la frenada más fuerte que tiene este circuito de Termas de Río Hondo, y tratando de buscar la salida para tener la cuerda en esta curva, la número 6, pero luego la 7 también favorece al Peugeot, que así se defendía. Dura lucha, y lo propio empezaban a hacer también Gianantuoni y Reis, peleando el tercer lugar. Aquí vemos cómo Piquet seguía atacando. Vean otra vez haciendo la misma maniobra.
Luego la cuerda le quedaba otra vez a Cardoso. Piquet por afuera nuevamente, buscando desgastar a Cardoso también. Gianantuoni, que seguía también defendiéndose de Rafael Reyes. Aquí vemos cómo se despistaba Juan Ángel Rosso. Perdía algo de terreno saliendo de la curva número 4. Se terminaba la carrera para él con estos inconvenientes. Y ahora Piquet iba por el otro lado. Le ganaba la cuerda a Cardoso. Cardoso que aguantaba por fuera. Otra vez yendo las curvas 7 y 8. Pero vean, Cardoso tenía la cuerda ahora. Se defendía. Piquet volvía al ataque. Se rozaban los autos. Y Cardoso que resistía adelante, pero ya era una lucha sin cuartel entre ambos pilotos. Cardoso seguía adelante, pero Piquet no le daba ningún tipo de respiro. Piquet seguía segundo. El tercero era Reyes. El cuarto Gianantuoni. Leonel Pernía se ponía ya quinto. Y empezaba a atacar. Mientras Cardoso seguía en el primer lugar de la carrera. Y el que se venía también era Reyes, obviamente. Como consecuencia también del duelo entre Piquet y Cardoso, Reyes aprovechaba para reducir distancias y arrimarse poco a poco al primer lugar. Cardoso le empezaba a hacer una luz a Piquet. Y el que se acercaba, y vean cómo llevaba el auto para adentro, era Leonel Pernía, buscando alguna refrigeración quizás, abriendo trayectorias temporalmente. Allí iba Cardoso en la curva 6. Y vean cómo Pernía avanzaba puestos y achicaba la diferencia. O mejor dicho, le minimizaba el recorte a Cardoso. Lo que necesitaba Cardoso era que entre él y Pernía haya la mayor cantidad de autos posibles. Pero en este momento eran solamente 3: Piquet, Reyes y Gianantuoni. Quedaban 5 minutos y medio nada más en la primera carrera. Reyes, que por ahora tenía el podio. Más atrás en el pelotón Ezequiel Bastidas y Enzo Gianfrati peleaban el puesto 10. Gianfrati, que estaba al frente de la TCR Trophy. Tensión en los boxes. Cardoso seguía liderando.
Se abría la última vuelta de la carrera. Piquet lo soltaba un poco a Cardoso. El líder ya tenía un poco más de aire detrás. Pero el que tenía a todos encima era Reis. Vean a Gianantuoni cómo se venía encima de él. Cardoso doblaba por última vez en la curva número 5. Lo propio hacía Piquet. En esta primera carrera que estaba llegando a su fin. Y el que desaparecía era Reis. En la última vuelta de la carrera. Lo perdían de vista al brasileño con el Cupra, que venía tercero. A metros nada más. Se quedaba fuera de carrera. Muy relegado. Pero poco le importaba a Pedro Cardoso, que salía a la recta y se quedaba con la victoria. El Peugeot número 1 del PMO Racing, escoltado por Nelson Piquet Jr., llegaba Gianantuoni al podio en el tercer lugar y cuarto, minimizando mucho los daños tras esa mala largada. Leonel Pernía era cuarto delante de Tiago y de Mariano, toda la familia junta. Se escuchaba el grito de Cardoso adentro del auto. El ganador. Y en la Trophy ganaba Enzo Gianfrati con el Port Huck Racing. Celebraba Cardoso. Muy feliz el brasileño. Lideraba el 1-2 para su país delante de Gianantuoni, que completaba el podio. Leonel, Tiago y Mariano Pernía juntos. Cuarto, quinto y sexto, Raceto. En el séptimo lugar, Ramírez, octavo, Bastidas, noveno. Y Gianfrati, décimo, ganando en la TCR Trophy. Detrás de él, en el podio de la división, iban a escoltarlo Adrián Chiriano y María Nienkotter. En el décimo tercer lugar quedaba Rafael Reis. Luego con vueltas menos Pesini, que había podido largar, pero mucho más tarde. Y Juan Ángel Rosso con su abandono. Los resultados finales de la primera carrera en Termas de Río Hondo. Victoria para Pedro Cardoso. Victoria para el PMO Racing. Aquí llegaba el auto número 1, el auto del ganador. Y se desataba el festejo. Sacaba toda la alegría de adentro Pedro Cardoso, el piloto brasileño, que le recortaba diferencia a Pernía en la punta del campeonato. Vamos a escuchar lo que decían tanto Cardoso como el ganador de la TCR Trophy, Enzo Gianfrati. Vitória sensacional, uma corrida muito legal pra gente. O carro estava muito bom. Eu sabia que a gente tinha um ritmo bom de corrida, principalmente no miolo da pista, mas nas retas os Hondas estão muito superiores, então ali até faltar 5 voltas da corrida, eu tinha que sempre defender na reta, então não podia fazer meu traçado ideal. Mas de qualquer jeito a gente conseguiu ganhar, foi uma largada perfeita, o carro estava muito bom. Estou muito agradecido à minha equipe, aos meus patrocinadores, à minha família, a todo mundo que torce. E é isso, agora mais tarde a gente tem mais uma corrida e vamos tentar somar o máximo de pontos possível. Muito obrigado, foi uma corrida muito divertida. Fiz uma ótima largada no começo, passei o Bastidas. Mas o nosso carro não tem o ritmo suficiente porque o motor está meio sem saúde, então a gente fez o que conseguimos, garantimos aí a vitória da Copa Trophy e estou muito feliz por isso. Sei que esse é o resultado máximo que a gente conseguiria nessa corrida e vamos trabalhar no carro para a gente escalar esse pelotão aí na segunda corrida. Fuerte el aplauso para el Patito también. Racing Team. Y ahora sonaba el himno brasileño, la entrega de premios. Al mejor equipo de esta carrera. Y ahora sí,
para Cardoso, para Piquet, para Gianantuoni. Damián Finecchi representando al equipo ganador, al Premio Racing. Con los trofeos. El campeonato que quedaba 253 a 221 entre Pernía y Cardoso. Y ahora el podio de la TCR Trophy con la victoria de este hombre, de Enzo Gianfrati, en el primer puesto. Segundo quedaba Adrián Chiriano. Tercera Mariani en Cotter. Se nos venía la carrera número 2. Y también del champagne de la... Se venía la segunda carrera. Aquí en Termas de Río Hondo. El TCR South America. Había salido el sol. Se había levantado un poco la temperatura. De todas maneras, la jornada seguía siendo más fresca que otra cosa. En este circuito de 4.300 metros. La grilla se acomodaba con los 15 autos. Recuerden que es la carrera número 2 con la grilla invertida. Por lo tanto, largaba primero quien clasificó décimo, que es Fabricio Pesini. En el segundo lugar partía Gennaro Raceto con el Peugeot del PMO Racing. Tercero largaba Luis Ramírez, el hombre de Panamá. En el cuarto lugar Rafael Reis con el Cupra del W2 Pro GP. Juan Ángel Rosso en el quinto lugar con el Lincoln Co. Después en el sexto lugar Mariano Pernía. Puesto número 7 para el otro Lincoln Co. del Palladini Racing, el de Fabián Gianantuoni. Octavo iba a largar Pedro Cardoso tras su victoria en la carrera de la mañana, la carrera número 1. Noveno partía Leonel Pernía. Décimo, el hombre de la pole, Nelson Piquet Jr. Puesto número 11 para Tiago Pernía, con el Honda del IPF Racing. Puesto número 12 para Ezequiel Bastidas, con el Palladini Racing. Adrián Chiriano largaba 13º con el Honda del Honda IPF Racing. 14º Enzo Gianfrati con el Civic del Port Hack Racing. 15ª Mariani en Cotter. Se largaba la carrera. Adelante iba Pesini. Ramírez, que aceleraba muy bien y llegaba primero a la frenada de la primera curva. Raceto por fuera quería ser segundo. Se rozaba con Pesini levemente. El panameño, que iba en la punta, frenaba por dentro. Y allí van cómo se pasaba. Perdía terreno. Quedaba Raceto primero, pero Pesini iba a pasar a la punta. Raceto tocaba la tierra. Y así se rearmaba el pelotón con Pesini en el primer lugar. Con Gianantuoni segundo. Con Rosso en el tercer lugar. Quedaba cuarto Raceto. Quinto aparecía Cardoso. Sexto Mariano Pernía. Detrás Leonel Pernía. Y allí doblaban 3 a la par. Uno de ellos era Ramírez, que había caído mucho en las posiciones. Allí tenemos a los 15 autos doblando. Gianantuoni, que presionaba mucho a Fabricio Pesini. Con el Cupra iba Reis.
cerraban la vuelta con Pesini delante de los Lincoln Co. Raceto iba cuarto. En el quinto lugar estaba Cardoso. Y el mejor Honda era el de Mariano Pernía en los metros iniciales. Allí Pesini, que empezaba a guiar a todo el tren de autos. Allí veíamos las reiteraciones. El que se iba ancho era Raceto. Allí se pasaba. En el fondo, autos que largaban desde boxes. Vemos la primera vuelta a bordo con Cardoso. Allí Ramírez de fondo, que perdía el control de su auto. Cardoso doblaba exigido, pero estaba en carrera y allí iba por sobre la posición de Pernía, de Mariano Pernía. Importante para Cardoso era tratar de tener en lo posible ningún Honda por delante para impedir juegos de equipo que lo perjudicaran, teniendo en cuenta que Leonel Pernía tiene al Honda YPF Racing con la posibilidad de hacer juegos de equipo con él en pista, ya sean Piquet, Mariano Pernía o Thiago Pernía. Allí lo vemos a Mariano Pernía colocándose delante de Cardoso, y adelante, en el quinto lugar, estaba Leonel Pernía, siguiendo al cuarteto de punta, que aquí veíamos en primer plano: Pesini, los Lincoln Co. y Raceto. Aquí Reis, el brasileño que trataba de avanzar, pero doblaba algo enredado allí. Allí iba Cardoso, defendiéndose de Reis. Detrás estaba el Toyota de Ezequiel Bastidas, cambiando el Audi por un Toyota esta fecha en el Paladini Racing, que aquí tenía segundo y tercero a Gianantuoni y a Rosso, acechando a Pesini. Gianantuoni, que de inmediato iba al ataque del auto de Fabrizio Pesini, que aquí salía a la recta principal. Vean a Gianantuoni molestándolo por todos lados en las primeras vueltas de carrera. Rosso tercero a la expectativa, Raceto cuarto, sin pasar sofocones con Leonel Pernía inicialmente. Pero aquí iba el puntero del campeonato por sobre el joven piloto del Peugeot. Allí va Pernía, ya en el cuarto lugar delante de Raceto, y se venía Mariano Pernía también, pero el que más presión metía era Fabián Gianantuoni por el primer lugar. Aquí vemos esta reiteración de cómo se pasaba Ramírez en la segunda curva. Allí Raceto peleando con Mariano Pernía, como dijimos. Aquí los tres primeros en otra historia directamente. Mientras Mariano Pernía buscaba avanzar un poco más atrás, peleando allí con Nelson Piquet Jr. Detrás estaba Rafael Reis y detrás Cardoso. Pelotón movido, vamos con Reis. Aquí Cardoso.
Reis que iba allí por la posición de Mariano Pernía, a pesar de algún gesto mientras manejaba. Sufría Cintia, la esposa de Fabrizio Pesini, en los boxes. Allí Reis, que seguía su lucha con Mariano Pernía, intercambiándose la posición. Arriba del auto de Cardoso. Se cerraba otra vuelta. Pesini mantenía a raya a los Lincoln Co. Pernía estaba cuarto cómodamente. Rasetto era quinto. Detrás lo tenía Piquet. Y aquí estaba todo lo más entretenido, con Ezequiel Bastidas también sumándose a la pelea. Detrás de él, Luis Ramírez, el hombre de Panamá, que había caído varias posiciones en la primera curva, o en la segunda, mejor dicho, cuando había quedado primero en la salida. Reis que iba ajustándose a la cuerda. Allí le ganaba el lugar por dentro a Mariano Pernía en la curva número 9. Doblaban aquí en la 11 ya y venían para la 12, que es esa donde va Reis, la 13, que es esta frenada, y la 14, que es la curva a la izquierda, que nos deposita en la recta principal de este circuito de 4.8 kilómetros. Pesini, que se lo veía tranquilo, liderando la carrera, sin mayores contratiempos. Allí venía el Cupra número 113. Aquí el puntero del campeonato, Leonel Pernía. Mal fin de semana para Juan Ángel Rosso, que volvía a los boxes tras el abandono en la carrera 1, allí con inconvenientes en su Lincoln Co. Y los puntos del Paladini Racing los iba a buscar Fabián Gianantuoni, que hasta allí iba segundo. Reis y Rasetto estaban aquí peleando por otra posición. Rasetto tratando de molestarlo, el brasileño. Se terminaba el fin de semana para Rosso. Pesini, que estaba por ahora con calma. Pero vean eso. Vean la parte frontal izquierda del Cupra, cómo empezaba a vibrar. El carenado, la carrocería, que empezaba a mostrarse un poco inestable. Mientras tanto, la pelea de Rasetto acá era con Mariano Pernía, que le trataba de cambiar la trayectoria en la frenada, pero se defendía bien. El joven del Peugeot, aunque doblaba un poco ancho, se pasaba. Y allí, ahí sí aprovechaba Mariano Pernía, también aprovechaba Cardoso. Y quería hacer lo propio Ezequiel Bastidas. Se quedaba Ramírez, el hombre de Panamá. Allí Rasetto iba por dentro contra Bastidas, que estaba por delante. Doblaban en la primera curva los dos. Jóvenes pilotos argentinos. Allí Pernía bajando de la curva 3. Doblando en la 4. Bastidas, que frenaba en la curva número 5 contra Rasetto y lo superaba. Seguía la pelea entre el Toyota número 51 y el Peugeot número 66.
Observaba el equipo y ahí vemos vean ustedes el frente del auto de Pesini, cómo empezaba a vibrar mucho más. Y vuelta tras vuelta empeoraba la situación. Gianantuoni, que se relamía porque sabía que podía haber un golpe de escena en su favor. Apenas tomaba cierta velocidad del Cupra de Pesini o aquí en las frenadas. El frente de su auto vibraba mucho más y ya vean cómo su capó también estaba levantado. Eso era una enorme señal de alarma. No podían hacer más en el equipo más que esperar y rezar para que esto no termine mal. Gianantuoni, alertado por radio de lo que le podía estar pasando a Pesini, desde luego que aprovechaba para apretar y aumentar la presión en todos los sentidos sobre el piloto del Cupra. No quería ver nadie en los boxes y en la recta opuesta se levantaba el capot de Fabrizio Pesini. La lectura de labios era clara. La desazón en la familia de Pesini, que aquí tenía que resignar el liderazgo de la carrera en la última vuelta de la competencia. Porque encima, vean, el pliegue del capó le impedía ver absolutamente nada de nada de nada. Y todo en la última vuelta de la carrera. Se venían Pernía y Piquet también. Se lamentaban muchísimo y vean cómo el Cupra perdía velocidad también en el final. Lo pasaban los dos Honda. Pernía y con lo justo Piquet. Mientras tanto, el que se iba a llevar la bandera cuadros y la victoria en la última vuelta era Fabián Gianantuoni. Triunfo para el Lincoln Co, victoria para el Paladini Racing. Segundo, Leonel Pernía, que hacía un gran negocio para el campeonato. Tercero, Nelson Piquet Jr. y cuarto, con toda la bronca y toda la desazón, después de haber hecho una carrera perfecta, Fabrizio Pesini, que tenía que conformarse con el cuarto lugar. La alegría del Paladini Racing, contraponiendo el infortunio de Rosso con la victoria de Gianantuoni. Adrián Chiriano se iba a quedar con el triunfo en la TCR Trophy. Llegábamos al final de la carrera en Termas de Río Hondo, para ya ir girando el foco hacia Uruguay, donde continuará la temporada del TCR South America. La próxima parada es el 12 y 13 de julio en Mercedes y 2 semanas después en El Pinar, para ya luego en agosto, septiembre, octubre y diciembre, las 4 fechas en Interlagos, con los autos aquí llegando al parque cerrado, con Gianantuoni, con Pernía, con Piquet. La victoria y la celebración de Gianantuoni, también la victoria de Chiriano en la TCR Trophy. Pesini con toda la bronca después de haberse quedado a las puertas de la victoria. Esto decían los ganadores. Contento, la verdad que felicito a todo mi equipo, a todo el Paladini Racing. Realmente hemos hecho un gran trabajo. Venimos, creo que bien de las últimas 2 fechas. Y bueno, en un buen fin de semana pudimos hacer 2 podios, así que me voy feliz. Creo que hicimos una buena sumatoria de puntos. Con un auto con kilos, se mostró rápido en las finales, que creo que es el fuerte nuestro. Así que bueno, hay que seguir por este camino. Enzo larga muy bien en las 2 carreras, me pasan la largada y después cuando llegamos a la 3 veo que hay un hueco, me tiro ahí porque dije la única oportunidad que voy a tener. Me tiré, entré y ahí quedó atrás y bueno, traté de llevarlo atrás toda la carrera, neutralizarlo. Él había ganado el anterior, así que necesitaba los puntos de esta. Y la verdad que bueno, salió bien, el auto funcionó bien y pudimos ganar en su segundo, terminó tercero María. Así que necesitamos seguir sumando buenos puntos, que es lo que nos va a hacer llegar a fin de año con posibilidades. Momento del podio. Fabián Gianantuoni, el himno argentino. Segundo, Leonel Pernía. Tercero,
estaba Nelson Piquet Jr., el Paladini Racing, que recibía también el trofeo del equipo ganador. El champán en el podio. Toda la alegría. Y aquí el piloto del fin de semana, Nelson Piquet Jr., una máquina de sumar puntos en las dos carreras. El podio de la TCR Trophy con Chiriano ganador por delante de Gianfratti y Denien Cotter, recibiendo los trofeos también. Y de a poco nos íbamos despidiendo de Termas de Río Hondo. Tras la cuarta fecha se terminó la etapa argentina en la temporada 2025 del TCR South America. Será turno de irnos a Uruguay. Amigos y amigas, les agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros otra vez en otro resumen con lo mejor del TCR South America. Chau Argentina, hola Uruguay. Se nos viene Mercedes el 12 y 13 de julio. Gracias y hasta entonces.